En esa nueva versión, Caminando en Integridad, hemos evaluado que aceptamos de Dios. Porque cuando cada uno de nosotros estamos en bendición, estamos felices, contentos y alabando al Señor? Pero ¿por qué en los momentos de prueba no podemos ser iguales y seguir por una actitud conforme al Señor? Y voy a invitarlos que vayamos a Job capítulo 2, versículo 8 al 10. Y entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué no reflexionamos más seguido en esos versículos que a veces nos exhortan y nos confrontan en nuestro caminar diario? ¿Cuál ha sido nuestro rol en donde estamos, pensamos o nos dejamos llevar por las circunstancias que estamos viviendo, por las emociones que estamos sintiendo? Cuando nosotros miramos la palabra, cuán duro suena, que se requiere escuchar y saber respaldo, apoyo, comprensión. Y muchas veces no miramos las reacciones ni las actitudes que tenemos en momentos de angustia, sabiendo que somos probados en nuestro respeto y nuestra lealtad. ¿Y cuántas veces confiamos en lo que suceda algo con que nosotros no vivimos? Y entonces esperamos apoyo y somos los primeros en juzgar, en tildar. ¿Cuántas veces tú sales a juzgar a tu hermano cuando está viviendo una situación difícil, pero no te pones en los zapatos de él? Pero ¿cuántas veces tú has deseado que se pongan en tus zapatos? Por eso una forma de evaluar la temperatura de nuestras relaciones es en el momento de la prueba. Toda relación tiende a enfriarse, pero a veces no entendemos que es por descuido, por importancia. Y seamos sinceros, descuidamos la amistad que debe existir, esa camaradería entre la pareja, entre los amigos, entre los compañeros. Y muchas veces pasamos más tiempo y conversación con otras personas que con aquellos que están cerca con nosotros. Muchas veces nuestra conversación es más con otras personas que con nuestro cónyuge, con nuestros familiares. Y entonces se va enfriando hasta ese cariño de amigos que nunca debe desaparecer en la familia, dando como resultado esas actitudes insensatas. Y en un momento de ira, llegar a maldecir o desear el mal, o lo más grave, la manifestación de considerarle carga. ¿Cuántas veces en momentos de discordia lo hemos manifestado? ¿Cuántas veces en momentos de discordia hemos dicho cosas que después nos arrepentimos? Contra los padres, contra los hermanos, contra los hijos, contra los amigos. ¿Acaso no sabemos que cada uno de nosotros somos responsables de guiar y orientar el estudio de la palabra diariamente? Que no nos debemos justificar ni aceptar justificación ninguna de parte y parte. ¿Acaso no nos preocupa el crecimiento espiritual? ¿Cuánto te has preocupado por tu crecimiento espiritual? ¿Cuánto te has preocupado por el crecimiento espiritual de la persona que está a tu lado, de la familia que está a tu lado? A veces justificamos. Es que no tenemos tiempo.
A veces no nos damos cuenta que no tenemos una relación lo suficientemente fuerte como para soportar juntos las pruebas y dificultades. ¿Cuántos hijos se van de la casa en medio de dificultades? ¿Cuántos padres se han separado en medio de dificultades? ¿Cuántos pasan el río de la prueba y la dificultad y queda cada uno a un lado? ¿Cuántas familias divididas? ¿Y todo por qué? ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Es que es diferencias irreconciliables. ¿Será cierto? ¿Será cierto que tenemos diferencias irreconciliables cuando la palabra dice que somos uno solo? ¿Qué diferencias irreconciliables hay entre padres y hijos? ¿Qué diferencias irreconciliables hay entre hermanos? ¿Qué diferencias irreconciliables hay entre amigos? ¿Qué diferencias irreconciliables hay entre parejas? ¿Por qué no reconocemos más bien que hay una realidad que viene caminando y galopando muchas veces? Es el descuido mutuo en todo y en especial en oración, olvidando las veces que se oró para que fuera la persona idónea, el hijo de la felicidad, el hermano entrañable en el caminar, y las veces que se agradeció por la bendición de haber tenido el novio, la pareja, los hijos, los amigos. ¿Por qué unas veces podemos agradecer y otras no? Y no nos vayamos tan lejos, porque hoy vemos de la crisis que se está dando en las parejas, en las familias. Es que a medida que se va caminando se olvidan los votos matrimoniales, esos que nacieron del corazón, pero que muchas veces en ese momento salieron del corazón, pero hoy salen corriendo de la emoción. ¿Por qué no hacemos un alto en nuestra relación para reflexionar si se está actuando como insensatos, si se está realizando un buen papel como cónyuge, como padre, como hermano, como hijo? ¿En dónde te estás situando? ¿Por qué no miras quién está alimentando nuestro tanque emocional? No podemos permitir que el enemigo siga de forma sutil destruyendo hogares por la negligencia nuestra en cuidar y alimentar nuestra relación. Por estar atendiendo y dando prioridad a todos menos a nuestra casa, a nuestra familia. El primero en nuestras vidas debe ser el Señor, pero es necesario que como cónyuges, como padres, como hijos, nos damos cuenta de nuestra vida, haciéndolo con la persona más cercana a nosotros. ¿Cuántos hijos hablan con los padres? ¿Cuántos cónyuges se sientan a hablar de su situación? Muchas veces, como Job, no se está atacando, sino que se está teniendo un lapso temporal de fe por parte de uno de los cónyuges que hace que se digan tonterías, estupideces, desconociendo la gracia y la gloria del Señor. ¿Cuántas veces como hijos gritamos a los padres estupideces? ¿Cuántas veces como hermanos nos enfrentamos como fieras? ¿Cuántas veces como parejas hemos destruido la relación que tenemos con palabras hirientes? Son los momentos cuando se debe tener firmeza y ternura de la fe para demostrar que la filosofía de la vida no es la que debe ser agradable y que por el motivo por el que estamos aquí no es necesariamente para que todos la pasemos bien. Tú no viniste con el propósito de pasarla bien, de pasarla chévere. No. Que a pesar de las tempestades temporales, las presiones, vale la pena vivir. La vida es maravillosa. Una filosofía que quiere abandonarlo todo tan pronto como las cosas se vuelven desagradables. ¿Cuál es esa visión de la vida superficial, equivocada y distorsionada?
una vida lejos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, una vida lejos de la palabra de Dios, disfrutando el mundo y caminando en el mundo. ¿Acaso como personas, como parejas, como familias, como seres humanos recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Aceptamos su gozo y su placer, las cosas agradables de la vida con gozo y gratitud? ¿Pero qué cuando Dios decide permitir algo que es difícil? Debemos entonces abandonar la gratitud y empezar a hablar mal, maldecir a Dios como protesta porque la vida de repente es diferente a lo que nosotros habíamos planeado, pensado. Porque muchas veces es diferente a lo que hemos dicho que es el cristianismo. Es que el cristianismo es andar en Cristo, es seguir los pasos de Cristo. ¿Y Cristo hacia dónde caminó? ¿No caminó hacia la cruz? ¿Por qué se nos olvida el caminar de Cristo? ¿Acaso la Escritura nos enseña por toda parte que el motivo por el que estamos aquí no es sencillamente para que lo pasemos bien? Dios en su gracia, en su gloria nos concede muchas horas de gozo, muchas horas de placer, de deleite, y es justo que nosotros le demos gracias. Pero ¿qué hacemos cuando llega momentos de presión? No debemos abandonar el barco de la fe en el Señor, porque eso es lo que quiere el enemigo que hagamos. Él quiere que empecemos a quejarnos, a protestar en contra de Dios, que nos enfademos, nos pongamos furiosos, que estemos resentidos, que dejemos de ir al templo, de leer la Biblia o justificarnos con los que asisten a las reuniones. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a terceros? No, es que en el templo me miran mal. No, es que en la casa no me aguantan, ya no me quieren. No, es que en el trabajo me tienen bronca. No, es que en el estudio el profesor le caigo gordo. Y siempre nos justificamos y no nos damos cuenta que son nuestros actos, nuestras acciones, nuestras actitudes. ¿Qué hacemos cuando llega el momento de presión? Muchos abandonan el barco de la fe. Muchos, con el agua al cuello, lo último que buscan es al Señor. Siempre nos quejamos de las situaciones, siempre le reclamamos al Señor. A veces el significado y el propósito para nuestras vidas amenazan con quedar desenfocados. ¿Cuántas veces nos damos por vencidos sintiéndonos desesperados? ¿Cuántas veces hemos dicho y afirmado confiar en Dios? Y entonces, ¿por qué nos bajamos del barco? ¿Acaso en nuestras pruebas no podemos ofrecer consuelo a otras personas? Cada uno de nosotros debemos aprender que no pueden ayudarnos lo suficiente en el sufrimiento de los seres humanos, porque como seres humanos queremos buscar razones, razonamos con las situaciones. Eso es que no, eso es que debe haber un pecado oculto. Sabrá Dios quién de su familia está pecando. Ese es un actuar propio de los seres humanos, que aunque lo quisieran no alcanza. La ayuda verdadera viene de la presencia de Dios en nuestra vida. Es su fuerza, es su consuelo, es el único que puede dar una salida real a los sufrimientos de la vida. ¿Cuántas veces el cónyuge, los amigos, los compañeros de trabajo son más fatiga que ayuda? ¿Cuántas veces con palabras molestas, palabras negativas, palabras acusadoras? ¿Cuántas veces echando mano a la culpabilidad? ¿Cuántas veces el castigo, falta de arrepentimiento? Siempre hay algo para justificar las situaciones de otros. Es que si se cayó en desgracia es porque pecó. Sí, eres culpable de la situación. Deberías arrepentirte para no ser castigado. Esa es una actitud propiamente humana.
por naturaleza se empieza a hurgar, a escarbar. Una vida doliente donde alguien viene a escarbar, a intentar descubrir, justificar, especular sobre las causas de la dolencia. ¿Por qué no vamos al Salmo 121, 1, 2? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces en momentos de angustia buscamos al Señor? ¿Cuántas veces nos cogemos de su mano? ¿No te has dado cuenta de algo? Que tu vida empezó a caminar en la rutina, en ese diario vivir. Pero que en un momento a otro, un día dentro de la ordenada rutina, llegó un gran problema. Llegó un momento de tristeza, llegó un momento de soledad, de adversidad y de dolor. Y entonces nos salta la famosa pregunta: ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Señor, yo todos los días oro, leo una palabra, trato de estar bien con todos. Pero ¿sabes qué? Es cuando el Espíritu Santo nos dice: ¿por qué a todos? ¿Por qué a todos sí, pero a ti no? ¿Acaso no deberíamos aprender de Job esa actitud de un profundo entendimiento del propósito de Dios en medio de los momentos de adversidad en nuestras vidas? Cada circunstancia adversa es un peldaño que nos lleva a una mayor bendición si estamos en el Señor. O si no, vayamos a Job, capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Es que debemos salir de las pruebas bendecidos. En todo momento de prueba, de dificultad, en momento de dolor y de confusión, en los días oscuros, en esos pozos de desesperación, de lodo cenagoso, muchísimas veces escuchamos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? No dices que tu Dios te ama, entonces ¿por qué permite eso? ¿Por qué no vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8? Y entonces ahí encontraríamos que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es por su gracia que tú y yo somos salvos. Es por su gracia, no es porque merecemos su bondad, no es porque nos la ganamos o tenemos el derecho, no. Y entonces podemos ir a Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren lo que dice la palabra. La aflicción en este mundo a todos nos llega en algún momento. Pero esa paz que solo nuestro Señor puede dar, esa paz que conforta en la debilidad y flaqueza, tiene una fuente eterna, que es Dios mismo. Nuestro pronto auxilio, nuestra salvación, nuestro gozo y nuestra paz. Cada vez que pienses en el sufrimiento, ese sufrimiento que es mucho, recordemos que sufrimos mucho menos de lo que merecemos y que Jesús cargó el castigo de nuestra paz. ¿Por qué se nos olvida eso? ¿Por qué creemos que somos más dignos que otros? Que somos indignos al sufrir. ¿Y por qué no más bien pensamos que nosotros muchas veces le abrimos la puerta al sufrimiento, lo mandamos seguir y después nos quejamos? Es que debemos recordar que Dios permite la prueba. Él es nuestro Padre y quiere enseñarnos lecciones que solamente a través de ciertos problemas podremos interiorizar y entender realmente, las cuales se constituyen en tesoros invaluables, para poder afirmar como Job, allá en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas pruebas llegan a nuestra vida por el exceso de confianza? ¿Cuántas pruebas llegan a la vida porque pensamos que todo está bien? Y a veces lo cantamos:
todo va a estar bien, todo va a estar bien, y el banco hundiéndose, y la casa ardiendo, pero todo va a estar bien, todo está en las manos de Dios. Mentiras. ¿Cuántas cosas están en nuestras manos por el descuido nuestro y culpamos a Dios? Por eso, esos altos y bajos de la vida nos deben llevar a comprender que independientemente del estado en que nos encontremos, lo más importante es que Dios sea nuestra guía, nuestro sustento, nuestra inspiración, reconociendo que no estamos exentos de ser tocados por el mal y que si vienen tormentas no debemos temer a ellas, porque si Cristo va en nuestra barca, ella nunca se hundirá, y si se hunde, poderoso es Dios para restaurar. ¿Por qué no miramos Job capítulo 13, versículo 15? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Así que si de repente te golpea la prueba y te sorprende la dificultad, si te das cuenta que te llegó el momento de pasar por el fuego y la duda quiere embargar tu corazón, solamente reflexiona. ¿Y por qué no? Porque es el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito en Romanos 1:17. Y miren lo que dice Romanos 1:17: mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. ¿Será que por esa fe tenemos vida? Si en los momentos de angustia estamos patinando en la fe, ¿en qué estamos? ¿En qué vamos? Es que si nosotros somos sinceros, el ganar es algo que nos agrada a todos. ¿A quién no le agrada ganar? Y se hace fácil paladear el dulce sabor del triunfo. Pero también somos sinceros. ¿Para quién es grato perder? ¿Para quién es grato y difícil aceptar que ha perdido? Y hay momentos en la vida que perdemos, o en una experiencia agradable, pero es cierta. Perdemos cosas materiales. Pero más importante aún, ¿cuántas veces perdemos relaciones, perdemos a personas que amamos, todo por nuestra terquedad? Job es un hombre que experimentó grandes pérdidas. ¿Y qué dice la Biblia? Job capítulo 2, versículo 10. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué no evaluamos si hemos pecado en los momentos de angustia y de desesperación? ¿Qué ha salido de tu boca? ¿Qué le has dicho a una persona que está en prueba y desesperación? A veces en desesperación no creo que le digas, ay, el Señor te bendiga. A veces le decimos, examine su corazón. Por eso la meta de Dios no es hacernos la vida cómoda, no. La meta de Dios es que glorifiquemos su nombre, y esto lo hace permitiéndonos transitar por los difíciles tiempos de pérdida. Es cuando realmente atravesamos a la realidad de que con Él, perdiendo se gana. ¿Cuántas veces perdemos en el campo material para ir al campo espiritual? ¿Cuántas veces el Señor permite el desierto para que tú llegues a una relación con Él? ¿Cuántas veces tú pasas por situaciones difíciles para que puedas encontrar a Dios? ¿Lo has visto alguna vez así? Todos nos desesperamos en el momento de la prueba, pero muy pocos llegamos a ver a Dios en medio de la prueba. ¿Cómo me va a decir usted que Dios quiere que yo sufra? ¿Cómo me va a decir a mí que Dios quiere que yo me vea mal y desesperado si yo todos los días oro? ¿Acaso la Biblia no dice que debemos estar preparados para el día malo? ¿Eso qué significa? Que muchas veces no caminamos en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Tu responsabilidad y mi responsabilidad para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad. Sea que entendamos la voluntad o sea que no la entendamos.
Por eso cuando lo hagamos vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios. Mientras vivamos en este mundo tendremos pruebas. Qué bueno es saber y sentir a Dios como nuestro Padre amoroso en tiempos difíciles. Esto es lo que hace la diferencia. Glorifiquemos a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Qué hermoso que podamos dar un buen ejemplo. Ese ejemplo de amor a Dios, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántas veces necesitamos morir a lo carnal para ir a lo espiritual? ¿Cuántas veces amamos más lo material que lo espiritual? A mí me encanta. Vaya, que va a la iglesia, vaya, llore por mí. Y el día que está en las manos, ¿por qué no me lleva y oramos por los dos? ¿Cómo sería diferente si los dos llevaran la carga? ¿Cómo sería diferente si no nos recostáramos en el otro? Miren, hay un peligro para ponerse a juzgar el accionar de Dios. Pero ¿sabes qué? Él nos ama y no nos va a dejar pasar más de lo que podamos resistir. Y a veces nuestra resistencia es grande. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo no sé en qué Biblia dice que bailemos con el diablo. Yo no puedo encontrar ese versículo en la Biblia, al menos en la mía no está. Pero a veces vemos cómo bailan con él, lo invitan a la casa, son felices con él y después se quejan de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 9. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. ¿Y qué se hace en la prueba? Patinar en la fe. ¿Pero acaso la palabra no dice que debemos resistir y mantenernos firmes? Debemos resistir al enemigo desde el primer momento. No es cuando sentimos el agua al cuello. A veces nos descuidamos y no vemos espiritualmente las cosas que están viniendo. Todos nos quejamos de la situación que vivimos. ¿Cuánto llevaba la advertencia de lo que estamos viviendo? Muchas veces le echamos la culpa al gobierno, a los de derecha, a los de la izquierda, lo que está pasando en nuestra casa, y no nos damos cuenta que somos nosotros los primeros culpables. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado, porque no lo hemos resistido, porque en lugar de pararnos firmes nos hemos puesto a bailar con él. Por eso cuando el enemigo ataca, de inmediato debemos comenzar a subir la alabanza a Dios. Mucha gente dice, no, es cuando yo empiezo a alabar. ¿Acaso no debemos alabar al Señor? ¿Te has evaluado la actitud que tienes en medio de la prueba? Si en este momento te evaluaras, dirías, estoy resistiendo. O dirías, me estoy resistiendo. Porque muchas veces en medio de la prueba lo que hacemos es resistirnos a Dios y caminar con el enemigo. Cuando dices mentiras, nosotros debemos hablar la verdad. En el mismo momento en que percibimos un ataque, debemos acercarnos a Dios a orar. Pero también lo primero es aceptar la perfecta voluntad de Dios, someterse a Él. Es aceptar su voluntad para nuestra vida. Es que tu vida y mi vida están en la mano del Señor. Por eso en medio de toda prueba lo que el enemigo quiere es quitar. No son las cosas tangibles, sino las espirituales. Él no va tras de lo material. Él va tras de ti y tus cosas espirituales. Por eso en medio de la prueba no nos debe faltar la integridad, la fe, la gratitud y la adoración a Dios. ¿Cómo ha sido tu proceder? ¿Íntegro? ¿De fe?
¿Cuántas veces le decimos gracias, Señor, por lo que estamos pasando? Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué corona tienes ahorita? ¿La corona de Dios o la corona del mundo? ¿Qué te ha hecho patinar en la fe? Muchas veces hablamos de firmeza espiritual, pero en el primer sacudón, ahí es donde vemos realmente en qué estamos parados. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por problemas, pero no hemos mirado que el problema no es el problema, es la actitud que cada uno tenemos frente al problema. Muchos se acuestan a dormir con el problema, se levantan con el problema y siguen con el problema y no cambian su actitud, ni frente a Dios, ni frente al problema. Las tempestades son temporales, pero tú puedes volverlo en un aguacero permanente. Hay tempestades que deberían pasar, pero hay tempestades que nosotros queremos alargar. En nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestra firmeza, en nuestro compromiso, en nuestra dedicación, en nuestro amor. Somos nosotros. No justifiquemos nuestra negligencia ni con nada ni con nadie. Así es, amén. Vayamos al Señor. Aleluya, así es. Y mostrémonos tal como somos. Porque nosotros nos podemos justificar ante el mundo, ante la familia y ante las circunstancias. Pero ante Dios no hay justificación. Somos lo que somos y mostramos lo que tenemos. Y a veces lo que tenemos es menos fe de la que pensamos. Parémonos firmes. El enemigo no puede contigo cuando tú estás con Dios. Amén, así es. Pero el Gloria a ti, enemigo Señor. arrasará tu vida, tu casa y tu familia cuando Dios no está en ella. Así es, Señor Padre. Es tiempo de invitar al Señor, no solo a tu vida, invítalo a tu casa y a tu familia. Es que el ser cristiano no es hacer una oración de fe, es vivir como Él vivió. ¿Y cómo ha vivido Cristo? Pendiente de nosotros. Y nosotros muchas veces nos descuidamos de nosotros mismos. El descuido empieza por nosotros, sigue por nuestra familia, camina en nuestra casa y sigue en la sociedad. Miren, cada día vemos que estamos como en los tiempos de Noé. Tantas cosas galopando alrededor. El problema no es lo que llega alrededor, el problema es lo que llega a nosotros y a nuestras casas. Sí, la situación está dura. Sí, más dura para los que no están con Dios. Pero la palabra es muy clara. O estás conmigo o estás contra mí, dice el Señor. No es a veces, no es por ratos, es firmes, parados en el Señor. Que tu vida, que tu pensamiento, que tu corazón, que tu boca, que tu caminar hable del Evangelio en que vives y que ese Evangelio sea el del Señor. Amén, aleluya, Padre. Por eso ahí donde estás, órale al Señor. Porque Él sí sabe en la tempestad que estás viviendo. Él sabe en la temperatura que andas. Muchas veces la temperatura puede ser tan alta que nuestro corazón está a -0 grados.
Muchas veces la temperatura puede ser tan baja que nuestro corazón puede estar a 38 grados. No te preocupes del frío carnal, preocúpate del frío espiritual, que ese te dará el frío o el calor físico en tu casa, en tu vida y en tu familia. Preocupémonos por amar al prójimo, y el primer prójimo somos nosotros, caminando firmes en la palabra. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, porque a veces estamos tan confiados, Señor, de nuestra situación. A veces vemos las cosas como el cuento de hadas, Señor, todas rosaditas, Padre misericordioso, y no nos damos cuenta que muchas veces nos descuidamos en nosotros, en nuestro medio ambiente, Señor. Muchas veces, Padre misericordioso, nos han robado tanto, Señor, Padre bondadoso, en nuestro caminar y en nuestro descuido, Señor. Papito Dios, tu palabra habla de la paz que da tu Hijo, Señor, pero a veces en medio de las circunstancias nos las dejamos robar, Señor, esa paz. Padre bueno, todo porque nos creemos firmes, pero tu palabra dice que el que esté firme mire de no caer, Señor. Y muchas veces nos hemos resbalado, Señor, tan suave, nos hemos resbalado tan sencillo que no vemos, Señor, el golpe aparatoso que viene. Por eso, Padre bondadoso, te pedimos, Señor, ser fortalecidos en tu palabra. Papito Dios, que realmente le intentamos que debemos prepararnos para el llamado, Señor, porque tú hablas de un llamado, Señor, no de una semana, de un mes, de un año, Señor. Lo que pasa es que muchas veces, Señor, tenemos que reconocer que uno es el tiempo tuyo y otro es el tiempo de nosotros. Papito Dios, porque muchas veces justificamos, Señor, los hechos, los eventos, Señor. Padre misericordioso, perdónanos, Señor, porque muchas veces hasta nos volvemos cómplices de los eventos, Señor, porque alargamos los desiertos. Papito Dios, no permitas, Señor, que el desierto nos haga ver, Señor, que eso es aquí donde tú quieres tenernos, porque tu palabra habla de bendición, Señor, pero también habla del caminar personal. Papito Dios, que cada día, Señor, caminemos más hacia ti, Señor. Que acrecentemos, Señor, Padre misericordioso, nuestro amor hacia ti, Señor, y hacia el prójimo, Señor. Porque hoy necesitamos casas llenas de amor, vidas llenas de amor, Señor, Padre misericordioso, para tener, Señor, familias fortificadas, Señor. Papito Dios, perdónanos, Señor, por tantos hijos abandonados, Señor, Padre misericordioso, porque nunca, Señor, se les enseñó el amor, Padre bondadoso, a sus padres, Señor, la responsabilidad y el compromiso, Señor. Padre bueno, perdónanos, Señor, porque muchas veces como personas, como familias, hemos sido permisivos, Señor, hasta que nos llega la dificultad. Papito Dios, cuántas veces firmes, Señor, hasta que nos llega el temblor y nos sacude, Señor. Papito Dios, cuántas veces, Señor, creemos que estamos en la playa hasta que nos llega el tsunami, Señor. Pero Padre bueno, Padre misericordioso, tu palabra dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Por eso, Padre misericordioso, te pedimos, Señor Padre amado, que abras nuestros ojos espirituales, Señor. Hoy necesitamos, Señor, quitar la ceguera, Señor, en nuestro caminar. Hoy necesitamos, Señor, unos corazones sensibles, Señor, que sientan, Padre misericordioso, el real caminar, Señor, lo real viviendo, Señor, en nuestras casas y en nuestras familias, en nuestros corazones, Señor. Papito Dios, el exceso de confianza y el confort, Señor, cuánto han hecho daño en nuestro caminar. Se nos olvida, Señor, que cada uno de nosotros somos iglesia, Señor, pero también cada uno somos sacerdotes, Señor, y somos responsables del fuego del altar en nuestras casas, Señor, y en nuestras familias. Papito Dios, cuánta negligencia, Señor, que se ha apagado el fuego, Señor, en nuestros corazones.
en nuestras familias, en nuestras casas, Señor Padre misericordioso. Todos, Señor, entendemos que somos reyes, Señor, pero en ese reino, Señor, solo tú gobiernas. Papito Dios, que cada día entendamos, Señor, que como profetas, Señor, somos llamados, Señor, a llevar, a vivir, Señor, y a manifestar tu evangelio, Padre misericordioso. Papito Dios, que donde estemos, Señor, nos paremos firmes, Padre misericordioso, con el estandarte del evangelio, Señor. Padre bueno, que en todo momento y en todo instante, Señor, siempre llevemos, Señor, adelante, Padre misericordioso, el amor, Señor, ese servicio con amor, Señor, que nos sirvamos unos a otros, Señor Padre misericordioso, que nos dejemos de recostar, Señor, en el otro, Padre misericordioso. ¿Cuántos padres recostados en los hijos? ¿Cuántos hijos recostados en los padres? ¿Cuántos recostados unos a otros, Señor Padre misericordioso? ¿Cómo sería de diferente, Señor Padre misericordioso, si cada uno asumiéramos nuestra responsabilidad y trabajáramos, Señor, en nosotros, en nuestras casas y en nuestras familias, Señor? Papito Dios, que cada uno de nosotros, Señor, nos podamos parar y decir: Señor, ven a habitar, Señor, en nuestros corazones. Papito Dios, ven, Señor, que nuestras casas están dignas, Señor, para que tú habites en ellas, Señor. Papito Dios, que cada día, Señor Padre misericordioso, tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones y en los corazones de las familias, Señor, sean más fuertes, Padre misericordioso, para que nuestros hijos, Señor, se levanten en el temor tuyo, pero que nosotros, Señor, caminemos en el temor tuyo, Padre misericordioso, cada día de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces empezamos contristando al Espíritu Santo hasta que nos vamos alejando y enfriando, Señor, de tu palabra. Padre bueno, perdónanos, Señor, porque todos hemos descuidado, Señor, no solo el ministerio que nos has dado, Señor, ese ministerio maravilloso, Señor, unos de ser padres, otros de ser esposos, otros de ser hijos, otros de ser hermanos, otros de ser compañeros, Señor. Hemos descuidado, Señor, nuestro caminar. Por eso, Padre bueno, hoy venimos a ti, Padre misericordioso. Hoy queremos pararnos, Señor, al pie de la cruz de tu Hijo, Padre misericordioso, sabiendo, Señor Padre amado, que si venimos con un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, Señor, seremos limpiados y purificados, Señor. Papito Dios, porque queremos venir, Señor, a la cruz de tu Hijo, para que una gota de la sangre de tu Hijo nos limpie, Padre misericordioso, para poder seguir caminando, Señor, no solo a los atrios, Señor, sino a tu presencia, Señor. Poder presentarnos y decirte, Señor: henos aquí, Padre misericordioso, tus hijos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor Padre Santo, para ti, para tus preceptos, para tu palabra, Señor, para seguir las pisadas de tu Hijo, Señor, para ser hombres y mujeres, para dejarnos guiar, Señor, por tu Espíritu Santo a la luz de la palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén.